Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los grandes líderes pueden provenir de entornos muy diferentes. Si los grandes líderes fueran solo el producto de sus circunstancias, cabría esperar que sus historias de fondo compartieran ciertas características clave. Pero cuando observamos las vidas de los presidentes transformadores, vemos que provienen de entornos dramáticamente diferentes. Nacido de un padre analfabeto que se ganaba la vida en una granja de tierra tras otra, Lincoln creció en los bosques de Illinois en una cabaña que inicialmente no tenía puertas, piso y cama. Cuando tenía unos 9 años, su padre lo desmatriculó en la escuela para que pudiera trabajar en la granja. Lincoln tuvo entonces que educarse. Caminaba largas distancias por el campo para pedir libros prestados a la gente, y luego los leía en sus pocos momentos libres. Lo hacía sin apoyo externo. De hecho, si lo descubrían leyendo cuando tenía que estar trabajando, su padre a veces lo golpeaba y destruía sus libros. Al entrar en la edad adulta, Lincoln era básicamente un don nadie. Saliendo de casa para empezar una nueva vida, se estableció en la ciudad de New Salem, Illinois. Debido a su altura y apariencia destartalada, la gente del pueblo consideraba al recién llegado como un poco raro. Gracias a su amabilidad y sus buenas obras, como cortar leña para las viudas, finalmente se las ganó, pero le llevó meses construir relaciones para ganarse la reputación suficiente como para postularse a un escaño en la Asamblea Estatal de Illinois, lo que marcó el comienzo de su carrera política. La falta de riqueza, acceso a la educación, apoyo de los padres y conexiones de Lincoln contrastan marcadamente con las circunstancias de Theodore Roosevelt. Nació con un fondo fiduciario que le legó su abuelo, un banquero, comerciante y magnate inmobiliario que era una de las 5 personas más ricas de Nueva York. Su padre era un filántropo muy respetado que le proporcionó una educación formal rigurosa y acceso a una extensa biblioteca familiar. Si había un libro que aún no tuviera, su padre lo ayudaría a conseguirlo. Cuando Theodore Roosevelt llegó a la edad adulta temprana, no necesitó convencer a los ciudadanos locales de sus méritos para dedicarse a la política. Gracias al poder que ya se atribuía al nombre de su familia, el Partido Republicano local lo reclutó para postularse a la Asamblea Estatal de Nueva York. Si 2 personas en circunstancias tan dispares pudieran convertirse en presidentes transformadores, las claves para convertirse en un gran líder deben estar en otro lugar que no sea su entorno. Los grandes líderes pueden tener características personales muy diferentes. Otro lugar donde buscar la clave para convertirse en un gran líder podrían ser las características personales compartidas. Sin embargo, los presidentes influyentes que se están considerando sugieren que busquemos otra parte. Sus características personales eran tan diferentes como sus orígenes. Franklin Roosevelt y Lincoln, por ejemplo, tenían temperamentos drásticamente diferentes. Al crecer con padres amorosos que le proporcionaron un ambiente hogareño cálido, estable, pacífico y acogedor, Roosevelt fue bendecido con una visión alegre y optimista de la vida. Lincoln, por el contrario, era propenso a la melancolía, que comenzó a aparecer a una edad temprana, cuando sus elevadas ambiciones y sus humildes circunstancias parecían estar totalmente en desacuerdo entre sí. Entre Lincoln y el otro Roosevelt, Theodore, también podemos ver una oposición diametral entre sus características físicas. Lincoln era extraordinariamente alto, fuerte, atlético y saludable, cualidades que le valieron el respeto de sus compañeros varones desde una edad temprana. Según sus familiares, nunca se enfermó y, de joven, pudo llevar cargas pesadas que serían difíciles de levantar para 3 hombres comunes, según un amigo. Theodore Roosevelt, por el contrario, padecía frecuentes episodios de enfermedad, fragilidad y asma que requerían días de reposo en cama. Con sus características mentales, Lincoln y Theodore Roosevelt ofrecen otro conjunto de ejemplos contrastantes. Cuando era niño, Lincoln fue elogiado por sus excepcionales hazañas de memoria, pero no le llegaron de forma natural. Tuvo que hacer un esfuerzo considerable para memorizar cosas, copiando pasajes enteros de libros varias veces, por ejemplo. Roosevelt, por el contrario, fue bendecido con una memoria fotográfica, solo podía leer un pasaje una vez,
y recordarlo durante el resto de su vida. Los grandes líderes tienen diferentes fortalezas y debilidades, que a menudo están relacionadas. En el imaginario popular, a veces se representa a los grandes líderes como figuras imponentes con una fuerza casi sobrehumana. Sin embargo, cuando examinamos a los presidentes transformacionales, vemos que se trata de una simplificación excesiva. No cabe duda de que los presidentes tenían un talento innegable, pero también eran innegablemente humanos, con fortalezas notables pero no milagrosas, y también con debilidades. Empecemos por sus puntos fuertes. Al igual que sus circunstancias y características personales, estas también eran variadas. Una vez más, Lincoln y Theodore Roosevelt ofrecen ejemplos contrastantes. Una de las grandes fortalezas de Lincoln era su capacidad de aprender a través de la observación del paciente. Cuando se unió por primera vez a la Asamblea Estatal, esperó tranquilamente al margen para poder observar y aprender cómo funcionaba desde la distancia antes de involucrarse en la lucha. Roosevelt, por otro lado, adoptó un enfoque mucho más entusiasta, se lanzó directamente a la acción e interrogó agresivamente a sus colegas legisladores sobre cómo funcionaba su asamblea, lo que a menudo violaba las normas procesales e irritaba a sus colegas en el proceso. Al hacerlo expresaba una de sus grandes fortalezas y una posible debilidad, su energía incontenible y su falta de inhibición. Al igual que Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt también tenía una fortaleza de doble filo que podía convertirse en una debilidad. Estaba dispuesto a doblegar, eludir o incluso romper las reglas cuando estaba convencido de que el fin justificaba los medios. Por ejemplo, como subsecretario de Marina, Franklin Roosevelt descubrió una forma inteligente de eludir las normas que prohibían la venta de armas a los barcos mercantes. Es decir, ofrecerlos como préstamos en lugar de ventas. En otra ocasión, estaba tan seguro de la necesidad de nuevas armas, suministros y equipos por valor de millones de dólares que los encargó antes de que el Congreso aprobara los fondos. Un ejemplo particularmente vívido de una fortaleza que se convierte en debilidad proviene de Johnson, quien fue magistral en el uso de astutas tácticas procesales en el Congreso para cumplir su agenda. Por ejemplo, para rescatar su proyecto de ley de derechos civiles del limbo legislativo en la Cámara de Representantes, utilizó astutamente un procedimiento arcano conocido como petición de aprobación de la gestión, en el que un proyecto de ley pendiente de aprobación de la Comisión era sometido a votación. Sin embargo, también utilizó esas tácticas para intensificar la guerra de Vietnam sin que la opinión pública fuera plenamente consciente, por ejemplo, manipulando el presupuesto federal para ocultar el aumento de los costos de defensa. La ambición es uno de los factores decisivos para convertirse en un gran líder. El papel crucial que desempeña la ambición en el camino hacia el liderazgo puede aclararse contrastando las muy diferentes crianzas de Lincoln y Theodore Roosevelt. Si describieras sobre el papel los antecedentes empobrecidos y formalmente incultos de Lincoln, no sonaría exactamente como si tuviera los ingredientes para convertirse en un político exitoso, y mucho menos podría decirse que es el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, gracias a su ambición, pudo superar los desafíos de su educación y desarrollar sus talentos, especialmente en lo que respecta a la educación. Podemos ver esto incluso al principio de su viaje educativo. Al aprender a imprimir las letras del alfabeto, comenzó a practicar su escritura en todas las superficies que pudo encontrar, incluso carbón, polvo, arena y nieve. Si avanzamos rápidamente hasta su temprana edad adulta, vemos la misma tenacidad en su estudio independiente de la ley. Se quedaba despierto hasta altas horas de la noche después de su larga jornada de trabajo para leer casos legales. Tendría que pedir prestado el libro de leyes uno por uno después de caminar 40 millas de ida y vuelta para conseguir cada uno. Ahora, pasemos a Theodore Roosevelt. Dada su educación privilegiada, podría parecer que Roosevelt había hecho que el mundo le sirviera en bandeja de plata y, por lo tanto, no necesitara ambición. Pero, de la misma manera, habría sido demasiado fácil para él dormirse en los laureles y dedicarse a una vida cómoda, especialmente dada su fragilidad. Sin embargo, en lugar de debilitar su ambición, su fragilidad en realidad ayudó a encenderla.
Al no poder participar en los exigentes juegos de sus hermanos, Roosevelt se convirtió en un lector voraz de libros, lo que profundizó sus conocimientos, despertó su imaginación y lo dejó sediento de aventuras, una sed que más tarde lo llevaría a explorar los bosques de Maine y a liderar un regimiento en la guerra hispano-estadounidense. Pero mientras su cuerpo permaneciera frágil, esa sed de aventura permanecería inextinguible. Reconociendo esto, se dedicó a un régimen de ejercicios extenuantes desde los 10 años hasta la universidad, adquiriendo experiencia de primera mano para superar dificultades, y adquiriendo la capacidad de perseguir muchas hazañas más adelante en la vida. Tener un propósito mayor es otro factor decisivo para convertirse en un gran líder. Uno de los elementos cruciales en el ascenso de los presidentes transformadores al liderazgo fue su capacidad para combinar sus fortalezas y ambiciones con un sentido de mayor propósito nacional. Lyndon Johnson muestra claramente la importancia de esto último, ya que sus éxitos y fracasos dependieron en gran medida de la presencia o ausencia de tal propósito. Uno de los puntos fuertes de Johnson era su dominio de las ingeniosas tácticas procesales. Esta fortaleza podría llevarlo a logros muy positivos, como en su promoción de los derechos civiles. Sin embargo, también podría llevarlo a resultados muy negativos, como en su escalada de la guerra de Vietnam. Empecemos por uno de sus principales éxitos. Su promoción de los derechos civiles formaba parte de su agenda más amplia, conocida como la Gran Sociedad. Se refería a un conjunto de programas destinados a eliminar no solo la injusticia racial sino también la pobreza. Guiado por este noble objetivo, logró una enorme cantidad, incluida la creación de un programa nacional de seguro médico para personas mayores, llamado Medicare, y la aprobación de la Ley de Derechos Electorales, que prohibía las leyes electorales discriminatorias desde el punto de vista racial. Pasemos ahora a uno de sus principales fracasos. En su escalada de la guerra de Vietnam, no tenía ningún propósito superior que lo guiara. Su objetivo era simplemente evitar perder la reputación, tanto a nivel personal como nacional. Pensó que si Vietnam del Norte derrotaba a Vietnam del Sur respaldado por Estados Unidos, sería un golpe humillante tanto para su legado presidencial como para el prestigio de Estados Unidos en el mundo. Sin la guía de un propósito superior, pasó de una decisión a corto plazo a otra, cada una orientada simplemente a tratar de contener el problema que representaba la guerra. Por ejemplo, en respuesta a las incursiones norvietnamitas en los cuarteles estadounidenses, ordenó ataques aéreos en febrero de 1965. Las bases aéreas desde las que se lanzaron los ataques necesitaban protección, por lo que envió tropas para protegerlas. Esas tropas necesitaron entonces protección por sí mismas, por lo que envió aún más tropas. En abril, había más de 50.000 soldados estadounidenses en Vietnam del Sur. Con el tiempo, ese número superaría los 500.000. El legado mixto de Johnson es un reflejo de su sentido mixto de un propósito superior. Guiado por ese propósito, logró la promoción de los derechos civiles y la gran sociedad. Al carecer de ese propósito, también sentó las bases para una de las mayores tragedias de los años 60 y 70, la Guerra de Vietnam, uno de los conflictos más desastrosos de la historia de los Estados Unidos. El camino hacia el liderazgo tiene muchos giros y vueltas, con importantes reveses en el camino. Cuando tenía 25 años, Franklin Roosevelt previó un camino lineal y gradual que lo llevaría directamente a la Casa Blanca, un camino que combinaba sus ambiciones políticas con su interés de toda la vida por la historia naval. Primer paso, legislador del estado de Nueva York. Segundo paso, subsecretario de la Marina. Tercer paso, gobernador de Nueva York. Cuarto paso, presidente de los Estados Unidos. Tras haber logrado los dos primeros pasos a los 31 años, parecía estar en camino de llegar al despacho oval. Pero entonces, ocurrió el acontecimiento más devastador de su vida. A los 39 años, contrajo poliomielitis, lo que le impidió caminar o mantenerse de pie por sí solo. Como ilustra la historia de Franklin, la única certeza en el camino hacia el liderazgo es la incertidumbre. Cada uno de los otros tres presidentes transformadores también ofrece amplias ilustraciones de esta verdad.
Lincoln perdió su primera candidatura a un cargo en la Asamblea Estatal de Illinois. Tras ganar su segunda candidatura, apostó su reputación por encabezar una campaña a favor de una reforma masiva de la infraestructura del Estado. Al enfrentarse a los obstáculos de una recesión de varios años, la campaña se derrumbó y dejó a su paso puentes, canales y vías férreas incompletos. Lincoln quedó tan devastado por el fracaso de la campaña que sus amigos le confiscaron sus navajas de afeitar por temor a que pudiera suicidarse. Se deprimió cada vez más, hasta el punto de permanecer postrado en cama durante días sin comer ni dormir, lo que lo dejó demacrado y delirando. Sus médicos temían que estuviera al borde de la locura. Theodore Roosevelt y Johnson también sufrieron períodos de depresión severa. Para Roosevelt, fue provocada por una pérdida personal devastadora, tanto su esposa como su madre murieron inesperadamente el mismo día cuando tenía 25 años. Para Johnson, la situación se precipitó a causa de un ataque al corazón que se produjo cuando se preparaba para postularse a la presidencia tras convertirse en el líder mayoritario, más joven de la historia del Senado de los Estados Unidos. Con los medios de comunicación prácticamente publicando obituarios sobre sus ambiciones políticas, justo cuando parecían estar alcanzando su punto máximo, se retiró a la cama, inmóvil como un cadáver en un estado de desaliento. Los grandes líderes utilizan las crisis como oportunidades para retirarse, reflexionar y reconstruir, y finalmente resurgen más fuertes que antes. Para cada uno de los presidentes, uno de los pasos más cruciales en el camino hacia el liderazgo dependía de cómo respondieran a sus reveses. Para los 4 hombres, esto significó retirarse de la política durante un tiempo, no solo para recuperarse sino también para reflexionar y reconstruirse. Como resultado, estos reveses les permitieron forjar el yo más fuerte que eventualmente los impulsaría a la grandeza. Lincoln volvió a la carrera de abogado, tiempo durante el cual estudió derecho con asiduidad, y desarrolló sus habilidades para hablar en público ante jurados, habilidades que le permitirían convertirse en uno de los mejores oradores de la historia de Estados Unidos. Johnson se retiró a su rancho en Texas Hill Country, donde dedicó 6 meses a mejorar su dieta, hacer ejercicio, pasar más tiempo con su familia, aprender a tratar a su personal de una manera menos exigente, volver a conectarse con sus valores políticos y reevaluar sus objetivos políticos. Johnson salió de su convalecencia con un renovado sentido de propósito, lo que lo llevó a defender una serie de audaces propuestas políticas progresistas, inmediatamente después de su regreso al Senado. Estas propuestas incluían ampliar el seguro social y eliminar los impuestos electorales, que eran un impedimento importante para que los ciudadanos negros pudieran votar. Franklin Roosevelt dedicó 7 años a recuperar su fuerza física. Sin embargo, su enfermedad imponía límites a la medida en que podía recuperarse por sí solo. Para eludir estos límites, reunió a un pequeño equipo de confidentes que podían actuar como sustitutos de él, asistían a eventos públicos, pronunciaban discursos en su nombre y mantenían viva su reputación en los círculos políticos. Este pequeño equipo fue un presagio de los equipos más grandes que reuniría más adelante cuando se convirtiera en gobernador de Nueva York y presidente de los Estados Unidos. Estos equipos resultarían cruciales para su éxito. Los grandes líderes cuentan con el apoyo de grandes equipos. La movilidad restringida de Franklin Roosevelt sirve como un claro recordatorio de la razón por la que todo líder necesita apoyo en equipo, incluso con una movilidad similar a la de Lincoln. Nadie puede estar en todas partes ni hacer todo a la vez. Todos necesitan ayuda para establecer relaciones y obtener información. Todos necesitan miembros de equipo fuertes para aumentar sus poderes limitados. Esto fue ciertamente cierto en el caso de los presidentes transformadores, y fue especialmente cierto en el de Lincoln, quien sabía que necesitaba un equipo de apoyo desde el principio de su presidencia. Incluso antes de su toma de posesión, los estados del sur ya se estaban separando y formando la Confederación, lo que supuso la crisis nacional más grave de la historia de los Estados Unidos. Para hacer frente a esta crisis, Lincoln formó un gabinete diverso que integró a todas las facciones dispares de su partido republicano. Desde conservadores hasta radicales, e incluyó a sus 3 principales exrivales, Edward Bates, Salmon Chase y William Seward. Con la nación en una situación desesperada,
sintió que necesitaba reunir a sus ciudadanos con más talento político para que lo ayudaran a seguir su rumbo, independientemente de sus diferencias. Sin embargo, obtuvo fortaleza de su equipo no solo a pesar de sus diferencias, sino también a causa de ellas, lo que le permitió ver sus decisiones desde múltiples ángulos, considerar cursos de acción alternativos y sopesar sus opciones hasta que surgieran las óptimas. Por ejemplo, su gabinete le dio una serie de opiniones sobre la proclamación de emancipación, que declaraba la libertad de los esclavos que vivían en la Confederación. Sigue adelante de inmediato, dijeron algunos. Retroceda para evitar alejar a los estados fronterizos, Inglaterra y Francia, dijeron otros. Tenga cuidado con la óptica de emitirlo ahora, advirtió su secretario de Estado, William Seward, a quien le preocupaba que pareciera un acto de desesperación en medio de las recientes pérdidas del norte ante el sur. En última instancia, Lincoln optó por un curso intermedio cauteloso. Esperó una victoria significativa contra el sur antes de emitir la proclamación. Esa victoria se produjo con la batalla de Antietam, que llevó a la retirada del ejército de Robert T. Lee de Maryland y Pensilvania. Reflexionando sobre el momento de la proclamación más adelante en su vida, Lincoln consideró que su decisión de esperar era absolutamente crucial para su éxito. Estaba seguro de que si se hubiera publicado tan solo 6 meses antes, no habría encontrado el apoyo del público. Los grandes líderes responden a las crisis generales aprovechando las fortalezas que han perfeccionado a partir de sus crisis personales. Como hemos visto, cada uno de los presidentes transformadores se enfrentó a una importante crisis personal de la que, en última instancia, crecieron como líderes. Al llegar a la Casa Blanca, cada uno de ellos también se enfrentó a una grave crisis nacional, para Lincoln, la guerra civil, para Theodore Roosevelt, la huelga del carbón de 1902, para Franklin Roosevelt, la Gran Depresión, y para Johnson, el asesinato del presidente Kennedy. De los 4 presidentes, Franklin Roosevelt es el ejemplo más claro de lo que nos ocupa. Esto se debe en parte a que había muchos paralelismos entre la calamidad económica detrás de la crisis nacional a la que se enfrentó, y la aflicción física detrás de la crisis personal que soportó. Al igual que su cuerpo afectado por la poliomielitis, la economía quedó paralizada por la depresión. La industria estaba paralizada y 1/4 parte de los trabajadores estaban desempleados. El dinero dejó de circular, los bancos empezaron a cerrar. Para superar la poliomielitis, Franklin había experimentado con un método de recuperación tras otro, probando docenas de artilugios novedosos, como un cinturón eléctrico y un triciclo sobredimensionado. Finalmente, construyó su propio centro de rehabilitación en Warm Springs, Georgia. Al enfrentarse a la Gran Depresión, sabía que se necesitaba un espíritu similar de experimentación, y voluntad de llevar a cabo programas audaces. En ambos casos, no conocía una solución secreta al problema, pero sabía que la única forma de encontrarla era probar cosas y ver qué se mantenía. De este espíritu y voluntad surgieron una multitud de agencias gubernamentales innovadoras diseñadas para hacer que la gente volviera a trabajar, reactivar la economía y elevar el ánimo de la nación, programas como la Administración de Obras Civiles, la Administración del Progreso de las Obras Públicas, la Administración de Obras Públicas y el Cuerpo de Conservación Civil, entre otros 16.